Imaginen por un segundo el cerebro humano como la ciudad más gigantesca y compleja que jamás se haya construido. A simple vista, claro, parece una red caótica de superautopistas y rascacielos, pero si nos acercamos con una lupa, empezamos a ver los ladrillos individuales, el cableado y finalmente esa electricidad invisible que mantiene a toda esta metrópolis vibrando. En el análisis de hoy vamos a hacer exactamente eso. Un viaje casi cinematográfico desde las enormes estructuras anatómicas hasta llegar a esos químicos microscópicos que literalmente controlan cada pensamiento, recuerdo y emoción que tenemos. Así que prepárense para descifrar al gran arquitecto de la mente. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos por la historia de la neurociencia, los mapas y métodos que usamos, la anatomía de la neurona, el rol súper importante de la neuroglía y cerraremos viendo su lenguaje químico. Arrancamos con el punto número 1. Historia de la neurociencia, descifrando la mente. Fíjense en este salto dramático que hemos dado en el tiempo. Allá por el siglo V a.C., Hipócrates fue el primero en decir, oigan, el cerebro tiene algo que ver con el pensamiento, rompiendo con la idea de que todo venía del corazón. Luego, damos un salto enorme hasta 1543, cuando Vesalio realmente pone sobre la mesa la anatomía moderna del cuerpo humano. Pero el verdadero gran salto celular llega entre 1888 y 1906 con Santiago Ramón y Cajal. Él formula la doctrina neuronal, es decir, descubre que la neurona es la pieza fundamental de todo el sistema. Y bueno, desde los años 70 hasta hoy, con la neuroimagen, estamos haciendo cosas que a Cajal le volarían la cabeza, estudiar la estructura y la función del cerebro completamente en vivo. Pasamos al punto número 2. Mapas y métodos, navegando el cerebro. Hoy en día nuestro kit de herramientas es, francamente, de otro nivel. Tenemos 5 grandes ramas de estudio, los métodos anatómicos y morfológicos para ver la estructura física tal cual, la neuroimagen para visualizar el cerebro operando, los métodos celulares y moleculares para toda la base química, la electrofisiología, que básicamente es rastrear la electricidad, y los métodos funcionales que conectan todo ese cableado con lo que hacemos y pensamos. O sea, es un esfuerzo en equipo de muchísimas disciplinas. Ahora, piensen en esto como diferentes formas de cortar el mapa de nuestra ciudad cerebral para entender por dónde vamos. El plano sagital hace un corte vertical de adelante hacia atrás, separando el cerebro en regiones izquierda y derecha. Esto es espectacular para ver cosas que están justo en la línea media. Por otro lado tenemos el plano coronal. Este corta de forma vertical también, pero separando la parte de adelante de la de atrás. Y esta vista es vital cuando existe la necesidad de comparar estructuras profundas en ambos hemisferios al mismo tiempo. Y para que vean cómo esto desarrolla nuestra capacidad clínica en el hospital, el plano axial es la estrella. Es un corte paralelo al suelo, el típico que vemos en tomografías o resonancias para identificar lesiones o tumores. Luego está el parasagital, que nos ayuda a enfocarnos en estructuras más a los lados. Y no podemos olvidar el plano transversal, que es fundamental en la médula espinal. Sin este corte, sería literalmente imposible diferenciar la sustancia gris de la blanca y las vías motoras de las sensitivas al evaluar una lesión. Vamos a meternos de lleno al punto número 3, anatomía de la neurona, los comunicadores del cerebro. Y aquí la tienen, la verdadera estrella de todo este sistema, la neurona. A ver, lo crucial aquí es entender cómo viaja la señal. Todo arranca en las dendritas, que son estas ramificaciones que reciben los mensajes. De ahí, la información pasa al soma o cuerpo celular, donde se procesa todo. Si el mensaje es lo suficientemente fuerte, sale disparado a toda velocidad por el axón. Y fíjense que el axón tiene esta cubierta, la vaina de mielina, que funciona como el aislante de un cable para que la conducción sea rapidísima. Finalmente, el impulso llega a las terminales axónicas, donde el mensaje está listo para ser enviado a la siguiente célula. Lo que nos lleva al punto número 4. El rol de la neuroglía, los héroes anónimos. Siempre hablamos de las neuronas, pero ojo, la neuroglía es el verdadero equipo de soporte. Sin ellas, el cerebro colapsaría. Imagínenlo por departamentos. En mantenimiento tenemos a los astrocitos limpiando todo y cuidando la barrera hematoencefálica, junto a las células ependimarias que mueven los fluidos. En seguridad está la microglía, nuestro sistema inmunológico local que elimina patógenos. Y en construcción tenemos a los creadores de mielina, oligodendrocitos, células de Schwann y células precursoras u OPC, que se la pasan apoyando constantemente la reparación de nuestro cableado.
Y hablando de estos constructores de mielina, hay una distinción que es súper fascinante. Los oligodendrocitos trabajan en el sistema nervioso central y un solo trabajador puede ponerle mielina a varios axones al mismo tiempo. Son súper eficientes. Pero en cambio, las células de Schwann, que operan en el sistema nervioso periférico, dedican toda su energía a recubrir un solo segmento, aunque tienen un superpoder añadido. Si un nervio periférico se daña, estas células literalmente guían el crecimiento del axón para regenerar el nervio. Es una diferencia brutal en cómo nuestro cuerpo maneja los daños. Finalmente llegamos al punto número 5. Lenguaje químico. Los neurotransmisores. Aquí es donde la cosa se pone microscópica. En el núcleo de este lenguaje hay un equilibrio perfecto, una especie de yin y yang neuronal. Por un lado tenemos al glutamato. Esta es la gran señal de acelerar, el motor detrás de cómo aprendemos y memorizamos. Pero demasiada excitación es tóxica para el cerebro. Así que para contrarrestar tenemos al GABA. El GABA es nuestro freno de mano. Reduce las revoluciones, nos trae relajación, ayuda a dormir y controla el estrés. Literalmente la salud mental depende de que este acelerador y este freno funcionen en perfecta sincronía. Luego están los grandes moduladores, que seguro han escuchado nombrar. La dopamina es famosísima por dictar nuestra motivación, el placer y ese sentido de recompensa, pero también es vital para poder movernos. Por eso su déficit nos lleva al Parkinson. Y en la otra esquina está la serotonina, la verdadera guardiana de nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Nos regula funciones importantísimas, y cuando sus niveles fallan es cuando empezamos a ver cosas como la depresión y los trastornos de ansiedad. Pero esperen, porque el menú químico es aún más amplio. Tenemos la acetilcolina, clave para la memoria y que cae drásticamente en el Alzheimer. La noradrenalina y la adrenalina, que dominan nuestras alertas y emergencias ante el estrés. La histamina, que más allá de dar alergias, nos mantiene despiertos. Las endorfinas, que son nuestros analgésicos naturales y nos dan picos de euforia. Y la glicina, que en la médula espinal trabaja en silencio frenando circuitos motores para que no suframos de rigidez muscular. Es un cóctel bioquímico simplemente asombroso. ¿Y saben? Lo que resulta más inspirador tras revisar todas estas estructuras y moléculas es darnos cuenta de cómo este campo ha evolucionado. Como bien dice la cita de la pantalla, la neurociencia moderna ya no es solo biología pura. Para entender de verdad al sistema nervioso, hoy estamos mezclando masivamente la psicología, la química, la computación e incluso la inteligencia artificial. Todo este recorrido, desde lo inmenso hasta lo invisible, nos deja ante un horizonte increíble. Teniendo en cuenta la velocidad a la que avanzan nuestras herramientas tecnológicas, surge una interrogante inevitable. A medida que la inteligencia artificial y la neurociencia siguen fusionándose para mapear estos laberintos, ¿qué tan cerca estamos realmente de descifrar por completo el lenguaje químico de la mente humana? Es un pensamiento provocador sobre la próxima gran frontera de exploración. Eso es todo por este análisis. Esperamos que les haya aportado un mapa muchísimo más claro de la metrópolis más compleja que existe, su propio cerebro.